La creencia de los individuos de nuestras primeras civilizaciones tiene la historia de una trascendencia fundamental. El conjunto de actos que conformaron las primeras tribus, base de las primeras civilizaciones, con el proceso evolutivo y la trascendencia en el aprendizaje y la interacción. Un proceso básico, normal, intuitivo, necesario, natural, interactuar. Hoy en día pareciera que es más fácil y no tendría por qué no serlo, pero luego hablaré sobre las disrupciones sociales, consecuencia de un defecto no tratado hasta la fecha, mas sin embargo no existían. Un proceso de ver, asimilar y mostrar al otro cercano, al otro contigo, al otro a tu lado, al que iba al frente junto contigo y después al que viene atrás en esas largas caminatas cuando todavía éramos nómadas. Conjuntos de grupos muy limitados, muy sencillos y en número muy disminuido. Mas sin embargo había algo: constancia, resistencia, supervivencia. El clima no los detenía. El cansancio era poco conocido. Era fundamental sobrevivir. El funcionamiento del cuerpo es impresionante. Los procesos fisiológicos que se desarrollan hoy en día en la actualidad tienen mucho que ver con esos primeros actos que desviaron la trascendencia a un punto particular. No es de asombrarse que algunas de las culturas históricas más remotas tengan el condicionamiento ante la necesidad de haberse establecido, por obvias razones, cerca de un lago, cerca de un río, cerca del agua prácticamente, agua para beber. Bueno, pues los caminos fueron largos, la interacción necesaria, el aprendizaje era mutuo, lo que uno asimilaba lo compartía con el otro y el otro también lo entendía. Un proceso de interacción donde a veces las similitudes de la asimilación eran distintas. Pero he ahí la sorpresa. El arte hace su encanto ante tan bellas diferencias. Son la base de un aprendizaje y un patrón de conducta natural necesario y normal. Ante los avisos de supervivencia y ante el seguirse asombrando de la vida y la naturaleza. No corrían espantados todo el tiempo, mas sin embargo asimilaban los riesgos de una forma tan asombrosa que parece que el cuerpo humano se desviaba fisiológicamente únicamente para sorprenderse, caminar, resistir y notar cualquier detalle que hacía el silencio. Las cabezas volteaban al lado preciso, otros a los posibles riesgos secundarios para ver si la fiera está acompañada. Las lanzas ya relucían, los cuerpos eran formidables. Determinar, correr o matar. De ahí viene el funcionamiento de muchas de nuestros neurotransmisores como la adrenalina. Su función básica y resumida es correr o matar. La opción de morir no es sino hasta el último suspiro, hasta el último latido, hasta la última célula derretida. Todo lucha por la vida, más allá que el propio cuerpo. Cada célula, cada organismo adentro que conforma nuestros órganos, nuestros sistemas, pelea con nosotros, se resiste constantemente. No hay muerte hasta que no desaparezca todo. Así es el cuerpo. Mas, sin embargo, hay un límite fundamental.
el respirar, el palpitar. Básicas relaciones de identidad de vida. ¿Hasta dónde está el riesgo? Si es muerte cerca, entonces es correr por tu vida. La forma de escaparse, la forma de esconderse, son impresionantes las habilidades en donde se distrae a la fiera para arriesgar tu vida y los demás corran. Ese conjunto de apreciación, de amarse mutuamente de una manera diferente, de una manera trascendental. La evolución formaba su efecto en aquellos días, aquellos años, aquellos siglos de la prehistoria. El nacimiento de un cuerpo, del ser humano, no es tan sencillo que digamos. El proceso de la Tierra y su trascendencia viene de millones de años más atrás por la vida y la supervivencia, por una lucha de mantenerse en el equilibrio de la vida, la libertad, la armonía e inclusive la inmortalidad. Mas, sin embargo, todos los recursos potentes ante esas situaciones, al competir entre nosotros como seres vivos, se vuelven limitados. Obviamente, también tuvieron sed y supieron que comer era sano. Cazar para comer. Desviaciones en las funciones de los sentidos y los sistemas. El metabolismo cambia y te das cuenta que comerte a la presa o inclusive a la bestia que iba contra ti es un acto muy normal, ya que te hicieron correr a ti. ¿Por qué no correr tras de él para comer? La inteligencia cambia, los procesos son distintos, las líneas por las caminatas fueron diferentes, formas de pensar dependiendo la trayectoria ante los sucesos que se cometían, ante los sucesos que vivían, las decisiones que tomaban en momentos delicados donde la vida lo era todo, y entre ellos las mujeres y los bebés. Así como cuidar del viejo, dependiendo la situación, en qué momento él se arriesgó para que los demás vivieran, o el líder tuvo que despistar para que los demás se escondieran, o inclusive morir. Cuando se decidió el siguiente líder, cuando se murió aquel viejo, cuando se comieron a alguien que no querías que eso pasara. Imagínate estar ahí. Las sociedades sucumben ante esa historia. El proceso natural es sencillo. Es detenerte a asimilar, contemplar esa belleza y saber que tienes que seguir caminando, porque parece que el Edén no está en ningún lugar. Pero donde hay fieras, no es conveniente quedarse a mirar, porque entendieron que las fieras no siempre andan solas. A veces salen unas a la orilla a cazar. Entender ese flujo y saber que lo otro también es matar. Tuvo una historia trascendental de muchos procesos de interacción, asimilación y aprendizaje ante los sucesos. ¿Cómo? Empezaron las primeras señales, los primeros movimientos, cuando te despistabas y aquel hacía una mirada y la veías desde fuera, entendías que era la señal. Señales que no se hablan. Entender al cuerpo y sus movimientos es un tipo de lenguaje universal. El movimiento corporal e inclusive el sonido que eso tiene, qué es lo que pisa o qué es lo que huele cuando tú estás cerca, para entender que el otro tiene un complejo diferente de asimilación que el tuyo cuando lo observas. No es lo mismo intentar conversar con señales que entender al otro desde otra perspectiva. Al otro también le interesa entender qué es estar en esa posición. Conocerse a todos para sobrevivir es necesario,
Utilizar las ventajas de los conocimientos de los diferentes era natural. Saber cómo fluyen los demás, conocer al líder y al que va atrás, cuántos llevan lanzas, cuántos empiezan a despistarse. ¿Qué es distracción? Sino el proceso de asimilación de algo que todavía no entienden. ¿Qué es atención? Sino el proceso de fijación ante algo que ya conocen. ¿Qué es un pendiente? Un flujo que llega en el momento que interactúas para aprender lo que querías aprender justamente. Enseñar también se volvió un pendiente para mostrar que tú tienes algo diferente y así entender al otro para poder asimilar aquella situación desde su perspectiva. Flujos sencillos de comprensión y de amor en algo que todavía no era tribu. Éramos nómadas en nuestros primeros tiempos. Caminar constantemente, relación a sucumbir al mismo frío antes que él te pegue, cuando el cuerpo está caliente, en ese tipo de ejercicio y con la adrenalina al tope, el frío no se siente. Lo mismo que el calor, es la tensión, la concentración ante lo importante. Es ese flujo mutuo de interacción que los hace perseverantes. Ese saber que todos están unidos y que tienen una función sencilla. Son diferentes en la misma línea del avance, en la línea de la supervivencia, la evolución, la vida misma te entregaba la capacidad para transferir de aquellos frutos algo tan bello que es energía. Casualmente todos los frutos tienen aquello que se llama fructuosa. Los azúcares son los que más dan energía al cuerpo, pero la fructosa, que es una clasificación de aquello, precisamente es la mejor energía que uno puede tener. ¿Por qué? Porque para asimilar ciertos procesos de azúcar se requiere quemar cierta misma etapa de energía. Proceso de intercambio ante el flujo de iones, dependiendo los azúcares. Pero la fructosa no provoca eso. Ella siempre da. Te da energía sin que pagues por ella. No necesitas intercambio de energía para poder entregarte lo que ella tiene para ti. La misma Madre Tierra nos conserva en esa línea todavía y habla que en esa etapa se jugó algo permanente y fundamental, decisiones que nos llevaron a continuar. Otra historia con la carne que después la sabrán. Pero primero fue sobrevivir, después fue entender que se puede comer y que se quiere cazar. Una vez el hambre, nada nos puede parar. Ante cuál es la creatividad para los flujos distintos de lo que era correr o matar para comer.